Alan Watts, un tipo que le dedicó años a estudiar las religiones orientales y occidentales y descubrió algo que muchos prefieren no admitir, que el cristianismo que conoces hoy no tiene casi nada que ver con la espiritualidad mística que Jesús realmente enseñaba. Algo se perdió en el camino y no fue por accidente. ¿Te has dado cuenta de esto? Las iglesias hablan de Dios como si estuviera allá arriba, distante, juzgándote. Han transformado la experiencia directa de lo sagrado en dogma, en ritual vacío, en obediencia ciega. Alan Watts se dio cuenta de que el cristianismo moderno está más interesado en el control que en la liberación, más preocupado por el pecado que por la presencia divina. Pero, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo una tradición que comenzó con místicos, con personas que experimentaban lo divino directamente, terminó convirtiéndose en una máquina de culpa y conformismo? Y, lo más importante, ¿qué se perdió? ¿Qué te estás perdiendo tú al aceptar esta versión domesticada de la espiritualidad? Porque aquí está la verdad que Alan Watts reveló. La espiritualidad auténtica no puede ser institucionalizada, no cabe en dogmas, no puede ser controlada por jerarquías. En el momento en que intentas atraparla en reglas, se escapa como agua entre los dedos. Vayamos a lo que realmente importa. Piénsalo, en los primeros siglos del cristianismo, estaban los padres del desierto, hombres y mujeres que abandonaban todo para buscar la experiencia directa de Dios en el silencio, en la soledad, en la contemplación. No estaban interesados en teología compleja ni en jerarquía eclesiástica. Querían disolver el ego, querían la unión con lo divino. ¿Se parece a algo? A los maestros zen, a los yogis, a los sufíes. Alan Watts se dio cuenta de que el cristianismo místico original era casi indistinguible de las tradiciones orientales. El lenguaje era diferente, pero la experiencia, la misma. Disolución del yo separado. Percepción de que tú y Dios no son dos, que nunca lo fueron. Pero entonces, algo sucedió. La iglesia se convirtió en institución, en poder político, en control social, y la espiritualidad auténtica se volvió una amenaza. Porque las personas que experimentan a Dios directamente no necesitan intermediarios, no necesitan padres que les digan qué hacer, no necesitan dogmas que les digan qué pensar. Y ahí está la paradoja que Alan Watts expuso. El cristianismo institucional mató exactamente aquello que debería proteger: la experiencia mística, la conexión directa, lo sagrado vivo y palpitante dentro de cada persona. Te enseñaron que necesitas salvación, que estás separado de Dios, que naciste en pecado, que necesitas ganar el amor divino a través de la obediencia. Pero Jesús, el místico original, nunca dijo eso. Él dijo que el reino de Dios está dentro de ti. Ahora, siempre lo estuvo. ¿Por qué esta verdad fue escondida? ¿Por qué transformaron la liberación en esclavitud espiritual? Alan Watts tenía una respuesta, y no es cómoda. La iglesia se dio cuenta rápido de que la experiencia mística directa era imposible de controlar. Los místicos siempre fueron peligrosos para las instituciones. No obedecen, trascienden, disuelven las estructuras que mantienen el poder en su lugar. Entonces la iglesia hizo lo que toda institución hace cuando se siente amenazada. Sustituyó la experiencia por la creencia, sustituyó la presencia por el ritual, sustituyó el despertar por la conformidad y funcionó por siglos. Te enseñaron a creer en Dios, no a experimentarlo. Te enseñaron a obedecer mandamientos, no a disolver el yo que los quebrantaría. Te enseñaron que la espiritualidad se trata de seguir reglas externas,
no de despertar interno. Eso es lo opuesto de lo que Jesús enseñaba, lo opuesto de lo que los místicos cristianos siempre supieron. Alan Watts decía que el cristianismo se convirtió en una religión sobre Jesús, no en la religión de Jesús, sobre adorar al hombre, no sobre vivir lo que él vivía, no sobre experimentar lo que él experimentaba, porque ¿qué experimentaba Jesús? Unión, no separación. Él llamaba a Dios Padre, no porque Dios estuviera distante allá arriba, sino porque percibía que la vida divina fluía a través de él, como una ola percibe que es el océano. Pero la Iglesia transformó eso en la doctrina de la Trinidad, en teología compleja, en algo que necesitas creer, no experimentar. Y ahí está otra paradoja. Cuanto más hablaba la Iglesia sobre Dios, menos lo experimentaban las personas. Cuanto más dogma, menos despertar. Cuanto más control institucional, menos libertad espiritual. Alan Watts veía esto claramente. Él sabía que el cristianismo original era un camino de liberación, no de culpa. Era un camino de disolución del ego, no de refuerzo de la separación. Los padres del desierto lo sabían. San Juan de la Cruz lo sabía. Maestro Eckhart lo sabía. Santa Teresa de Ávila lo sabía. Todos los místicos cristianos lo sabían. Ellos hablaban de la noche oscura del alma, del desapego, del abandono total, de la muerte del yo, exactamente como los maestros Zen hablan del vacío, como los vedantistas hablan de moksha, como los sufíes hablan de fana, la misma experiencia, diferentes palabras, pero la Iglesia institucional le tuvo miedo a esto, le tuvo miedo al vacío, le tuvo miedo a la disolución. Entonces llenó el vacío con dogma, sustituyó la noche oscura con certezas teológicas. Transformó el misterio inefable en un catecismo memorizable, y tú lo perdiste todo, la experiencia directa, lo sagrado vivo, la presencia que Jesús conocía. Alan Watts preguntaba, ¿por qué Oriente preservó sus tradiciones místicas mientras Occidente las mató? ¿Por qué el Zen todavía enseña la disolución del yo, mientras el cristianismo enseña el refuerzo del pecador separado de Dios? La respuesta está en el control. Las instituciones necesitan control. Y el misticismo genuino es incontrolable. Pero aquí está lo que necesitas entender. Lo que se perdió no está perdido para siempre. Porque la espiritualidad auténtica nunca dependió de iglesias, nunca dependió de dogmas, nunca dependió de jerarquías. Siempre estuvo donde Jesús dijo que estaba, dentro de ti, ahora, esperando que dejes de buscar afuera. Y es exactamente aquí donde la cosa se pone profunda. Porque Alan Watts se dio cuenta de algo que la mayoría ignora. El cristianismo no perdió solo la tradición mística, perdió la comprensión de lo que Dios realmente es. Te enseñaron que Dios es un ser separado, allá arriba, creador distante, juez que observa, padre que juzga a hijos desobedientes. Pero los místicos cristianos nunca vieron a Dios así. Maestro Eckhart decía que Dios y tú son uno, que no hay separación, que cuando disuelves el falso yo, lo que resta es solo Dios, siendo Dios a través de esta forma que parece ser tú. ¿Eso es herejía? La Iglesia pensó que sí. Eckhart fue juzgado. Sus obras fueron condenadas. ¿Por qué? Porque estaba diciendo lo mismo que Jesús dijo, que Buda dijo, que Lao Tzu dijo, que no hay un tú separado del todo. Nunca lo hubo. La separación es una ilusión, y disolver esa ilusión es lo que llamamos iluminación, o salvación, o unión mística, o como quieras llamar a lo indescriptible. Alan Watts adoraba señalar la ironía.
La Iglesia condenó como herejía. Exactamente lo que Jesús vivió. La experiencia de no separación, de unidad con el Padre, de yo y el Padre somos uno. Cómo eso se volvió herejía. Cómo la experiencia central del fundador se transformó en peligro para la institución que lleva su nombre. Control. Siempre control. Porque si realmente entendieras que el reino de Dios está dentro de ti, que tú y Dios no están separados, que tu verdadera naturaleza es divina ahora mismo, ya no necesitarías a la Iglesia, no necesitarías una salvación externa, ni mediadores. Serías libre, espiritualmente libre, y las instituciones no sobreviven de personas libres. Ellas necesitan dependencia, de culpa, de miedo, de separación. Entonces la Iglesia transformó el evangelio de la liberación en un evangelio de la culpa. Transformó la buena nueva de que ya eres divino en la mala noticia de que eres un pecador separado, necesitando salvación, exactamente lo opuesto. Y Alan Watts veía que esta inversión creó neurosis occidentales únicas, culpa crónica, sensación de nunca ser lo suficientemente bueno, miedo al juicio divino, obsesión con el pecado. Oriente no tiene esas neurosis. ¿Por qué? Porque el budismo nunca dijo que estás separado de la naturaleza de Buda. El hinduismo nunca dijo que estás separado de Brahman. El taoísmo nunca dijo que estás separado del Tao. Ellos dicen que lo olvidaste, que estás durmiendo, pero no que estás fundamentalmente separado y pecaminoso. Gran diferencia. Una lleva a la liberación, la otra a la neurosis. Y aquí está el paradojo más profundo que Alan Watts reveló. El cristianismo tenía todo para ser una vía de liberación tan poderosa como el Zen. Tenía místicos increíbles, tenía enseñanzas profundas, tenía el mensaje central de unión con Dios, pero tiró todo eso por la borda. Eligió el control institucional en vez de la liberación espiritual. Eligió el dogma en vez de la experiencia. Eligió la jerarquía en vez del despertar directo. ¿Y qué sobró? Una cáscara vacía, forma sin sustancia, iglesia sin espiritualidad viva. Pero espera, porque hay algo que necesitamos mirar más a fondo, algo que Alan Watts entendía perfectamente, pero que pocas personas captan. El problema no es solo que el cristianismo perdió la espiritualidad mística, es que activamente la combatió, la persiguió, la quemó en la hoguera. ¿Cuántos místicos fueron condenados? ¿Cuántos herejes quemados estaban simplemente hablando de la experiencia directa de lo divino? ¿Cuántas brujas eran solo mujeres con conocimiento de estados alterados de conciencia, de plantas sagradas, de prácticas contemplativas? La Iglesia no solo perdió la espiritualidad, ella la mató sistemáticamente durante siglos. ¿Por qué? Alan Watts tenía claridad total sobre esto, porque las instituciones religiosas no venden liberación, ellas venden dependencia, ellas no quieren que despiertes, quieren que obedezcas. Un despierto no necesita iglesia, no necesita sacerdote, no necesita sacramento. Él ya encontró lo que estaba buscando. Y no estaba donde la Iglesia decía que estaba adentro. Siempre lo estuvo, pero aquí está el giro. La cosa más loca que Alan Watts percibió: el cristianismo mató su propia espiritualidad, pero no consiguió matar la sed espiritual de las personas. Entonces, ¿qué pasó? Las personas comenzaron a buscar en otros lugares, en Oriente, en el budismo, en el hinduismo, en el taoísmo, exactamente donde esas tradiciones fueron preservadas, donde la disolución del ego todavía se enseña, donde la unión mística todavía es posible. ¿Y la Iglesia? Se quedó vacía,
porque está ofreciendo lo que nadie más quiere: culpa sin liberación, dogma sin experiencia, moralismo sin transformación. ¿Ves la ironía? Occidente tuvo que importar de Oriente la espiritualidad que ya tenía y destruyó. Tuvo que aprender Zen para recuperar lo que los padres del desierto sabían. Tuvo que estudiar Vedanta para entender lo que el maestro Eckhart enseñaba. Alan Watts fue uno de los puentes. Él trajo Oriente a Occidente. Pero no porque Oriente fuera superior, porque Oriente preservó lo que Occidente mató. Y aquí hay algo que te va a mover. Esa tradición mística cristiana nunca murió completamente. Siempre hubo un linaje oculto. Monjes contemplativos, eremitas, personas que mantuvieron viva la llama de la experiencia directa, pero ellos aprendieron a quedarse callados, a no hablar mucho, porque sabían lo que les pasaba a quienes hablaban. San Juan de la Cruz escribió sobre la noche oscura, sobre la disolución total del yo, sobre el vacío que precede a la unión, pero escribió en un lenguaje tan poético, tan velado, que la Inquisición no percibió que él estaba enseñando lo mismo que los maestros Zen. Santa Teresa de Ávila describía estados de conciencia, idénticos al samadhi, pero llamaba éxtasis místico, de unión con Cristo. El lenguaje era cristiano, la experiencia universal. Alan Watts sabía de esto. Sabía que por debajo de los diferentes ropajes culturales, todos los místicos bebían de la misma fuente, experimentaban la misma disolución, conocían el mismo vacío creativo, percibían la misma no separación. Pero aquí está el problema. La Iglesia institucional no quiere que sepas esto, porque si lo supieras, percibirías que no la necesitas. Tienes acceso directo, siempre lo tuviste. El mismo acceso que Jesús tenía, que Buda tenía, que Lao Tzu tenía. No hay intermediarios en el despertar, no hay jerarquía en la conciencia, no hay catecismo memorizable que pueda capturar lo inefable. Y fue exactamente eso lo que el cristianismo intentó hacer: capturar lo inefable en un catecismo memorizable, prender el infinito en una definición, controlar lo incontrolable, imposible, como intentar agarrar agua con las manos. Alan Watts se reía de esto. Él veía lo absurdo. La tragedia cómica de las instituciones religiosas intentando vender lo que no puede ser vendido, controlar lo que no puede ser controlado, definir lo que no puede ser definido. Dios no es un objeto de creencia. Es experiencia directa, presencia viva, el suelo del propio ser, pero no puedes institucionalizar eso. No puedes crear una jerarquía alrededor de eso. No puedes vender eso. Entonces la Iglesia vendió otra cosa. Vendió salvación futura. Vendió el cielo después de la muerte. Vendió obediencia ahora, a cambio de una recompensa después. Esquema perfecto. Porque nunca puedes verificar, nunca puedes saber si funcionó, solo después de morir, y ahí es demasiado tarde para reclamar. Pero la espiritualidad auténtica no es sobre el después, es sobre el ahora. No es sobre el cielo futuro, es sobre el despertar presente. Jesús sabía esto. El reino de Dios está entre ustedes. Ahora, no después de que mueras y seas juzgado, ahora, en este momento, siempre lo estuvo. Pero la Iglesia transformó el presente en futuro, transformó el aquí en allá, transformó el ahora en después, y con eso mató toda la potencia del ensañamiento. Alan Watts veía esto con claridad cristalina. El cristianismo tenía la llave para la liberación inmediata, y la cambió por un sistema de control diferido, el peor negocio de la historia. Y aquí hay algo que te va a impactar.
Cuando realmente entiendes lo que Jesús enseñaba, cuando lees los evangelios con los ojos de alguien que conoce las tradiciones místicas, se vuelve obvio. Jesús estaba enseñando no dualidad, unión, disolución del ego separado, exactamente lo que Buda enseñó, lo que los Upanishads enseñan, lo que el Tao Te Ching enseña. Pero la Iglesia transformó esto en dualismo extremo. Dios allá arriba, tú aquí abajo, cielo e infierno, bien y mal, salvados y condenados. Separación total. Exactamente lo opuesto de lo que Jesús vivió y enseñó. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo la mensaje de unión se convirtió en doctrina de separación? Alan Watts tenía una teoría. Él pensaba que cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, tuvo que adaptarse, tuvo que convertirse en herramienta de control social, tuvo que ser útil para emperadores, no para místicos, y la mística es peligrosa para los imperios. Porque las personas despiertas no obedecen ciegamente. Ellas ven a través de las ilusiones, incluyendo las ilusiones de poder y jerarquía. Entonces, la Iglesia mató la mística y mantuvo la moralidad, mantuvo los mandamientos, pero mató el despertar, mantuvo la obediencia, pero mató la liberación, y funcionó por siglos. La Iglesia fue uno de los principales pilares de control social en Occidente, manteniendo a las personas obedientes, culpables, con miedo. Pero pagó un precio, perdió su alma, literalmente, porque el alma del cristianismo era la experiencia mística, era la unión con Dios, era la transformación interior, era lo que Pablo llamaba morir para nacer de nuevo. Lo que Jesús llamaba nacer de nuevo, no un nacimiento literal, muerte del falso yo, despertar de la verdadera naturaleza. Pero la Iglesia transformó eso en bautismo ritualístico, en sacramento externo, en un momento más de control institucional. Todo lo que era interno se volvió externo, todo lo que era experiencia se volvió ritual. Todo lo que era transformación se volvió conformidad. Y aquí, bien aquí, está el corazón de lo que Alan Watts intentaba despertar en las personas. No necesitas permiso para experimentar lo divino. No necesitas que la Iglesia te apruebe. No necesitas un padre mediando. No necesitas un sacramento validando. Tú eres la manifestación de Dios sucediendo ahora. Tú eres el universo experimentándose a través de esta forma. Tú eres expresión de lo divino, no separado. Nunca lo fuiste. Y reconocer eso no es blasfemia, es despertar. Es lo que Jesús reconoció, lo que todos los místicos reconocen. Pero la Iglesia llamó a eso heresía, porque si todo el mundo reconociera su naturaleza divina, ¿quién necesitaría a la Iglesia? Nadie. Y ahí está el miedo institucional, el terror de volverse irrelevante. Entonces la Iglesia te mantuvo durmiendo, te mantuvo sintiéndote pecador, te mantuvo dependiente de una salvación externa, mientras que la verdad siempre ha sido, ya estás salvado, nunca estuviste perdido, porque no hay separación que superar. Nunca la hubo. Hay solo el olvido a ser deshecho, la ilusión a ser disuelta, el sueño a ser despertado. Y eso no requiere iglesia, requiere silencio, contemplación, disolución, entrega. Las mismas prácticas que hacían los padres del desierto, que los maestros zen hacen, que los yogis hacen, prácticas universales, porque la verdad es universal. Solo las vestimentas culturales cambian. Alan Watts pasaba su tiempo traduciendo entre culturas, mostrando que el zen y el cristianismo místico apuntan a la misma luna. Usan dedos diferentes, pero la luna es la misma. Y tú, escuchando esto ahora, estás empezando a sentir
¿Estás empezando a percibir lo que te fue robado? Lo que tu propia tradición tenía y escondió. La experiencia directa de lo sagrado, la unión mística, la disolución liberadora. Todo eso estaba ahí, en el cristianismo original, en los padres del desierto, en los místicos, en las prácticas contemplativas, pero fue enterrado, escondido, reemplazado por dogma y control. ¿Y ahora qué haces con esto? Alan Watts diría, no te revoluciones. No crees nueva separación luchando contra la iglesia. Eso sería solo el ego creando más ego. En vez de eso, ve directo a la fuente. Busca la experiencia que los místicos tuvieron, no la creencia sobre la experiencia, la propia experiencia. Siéntate en silencio, disuelve la charla mental, entra en la presencia, no la presencia de algo, solo presencia, ser, conciencia pura. Y allí, en ese espacio sin palabras, sin conceptos, sin ego, encuentras lo que Jesús encontró, lo que Buda encontró, lo que todos encontraron. No es algo nuevo, no es algo especial, es lo que siempre estuvo aquí, lo que tú siempre fuiste. Antes de aprender a identificarte con pensamientos, antes de creer en la separación, antes de olvidar, y ese despertar, esa rememoración, es lo que el cristianismo debería estar enseñando. Es lo que Jesús enseñaba. Es lo que se perdió. Pero no tiene por qué seguir perdido. Porque no depende de instituciones, nunca dependió. Depende solo de que te detengas, silencies, mires dentro y veas lo obvio que está tan cerca que no lo percibes. Tú eres eso, lo divino, aconteciendo, ahora. No es creencia, es reconocimiento, no es conquista, es rendición, no es futuro, es presente eterno. ¿Y sabes lo más bonito? Cuando despiertas a eso, cuando reconoces tu verdadera naturaleza, no te vuelves arrogante, te vuelves humilde. Porque percibes que no hay un tú separado para ser arrogante. Hay solo la vida aconteciendo, Dios siendo Dios a través de infinitas formas, incluyendo esta que llamas yo. Eso es lo que Alan Watts veía, es lo que él intentaba comunicar, es lo que el cristianismo perdió, pero tú no tienes por qué perderlo, porque está disponible ahora, siempre lo estuvo. Basta con dejar de buscar afuera, dejar de esperar que la iglesia te salve, dejar de creer que estás separado, y simplemente ser aquí, ahora, completo, divino, como siempre lo fuiste. Acabas de disolver siglos de condicionamiento religioso. Acabas de ver a través de la mayor ilusión que Occidente creó, la ilusión de que estás separado de Dios, de que necesitas una salvación externa, de que las instituciones tienen el poder que siempre fue tuyo. Esa verdad que Alan Watts trajo a la luz fue escondida por milenios, no porque fuera falsa, porque era demasiado poderosa, demasiado liberadora, demasiado peligrosa para los sistemas de control. Cada video así exige años de estudio comparativo de religiones, de comprensión profunda, tanto del cristianismo místico como de las tradiciones orientales, de coraje para hablar lo que pocos osan hablar. El supergracias allí abajo no es solo apoyo financiero, es tú diciendo, vi la verdad, reconozco lo que me fue robado y quiero que este mensaje llegue a más personas. Cuando haces clic en ese botón, validas esta búsqueda por la espiritualidad auténtica, te conviertes en parte de quien elige la verdad en vez de la comodidad, la liberación en vez de la conformidad. No eres solo un espectador, eres un buscador de la experiencia directa. Haz parte de quien está redescubriendo lo que el cristianismo perdió. Juntos estamos resucitando la verdadera espiritualidad, esa que las instituciones se encargaron de enterrar. Entonces,
¿Qué cambia en la práctica? ¿Cómo se vive esto en el día a día? Primero, deja de buscar validación espiritual afuera. Deja de esperar que el cura, el pastor o la iglesia te digan si estás bien con Dios. Esa es la dependencia que ellos mismos crearon y no es real. Tu conexión con lo divino es directa. Siempre lo fue. No necesitas intermediarios, ni rituales, ni la aprobación de nadie. Segundo, empieza a practicar lo que los místicos practicaban: silencio. Contemplación, presencia, no como una obligación religiosa, sino como un regreso a lo que realmente eres. Siéntate, silencia la mente, simplemente observa. No forces nada, no busques una experiencia especial, solo sé, y en ese ser simple, sin esfuerzo, empiezas a percibir, empiezas a disolverte, empiezas a despertar. Tercero, reconoce que el dogma no es la verdad. El dogma es el dedo que apunta a la luna. ¿Es útil? Tal vez. Pero no confundas el dedo con la luna. No confundas el mapa con el territorio. No confundas las palabras sobre Dios con Dios mismo. Alan Watts decía, el menú no es la comida. No puedes comerte la palabra taco. No puedes saciar tu sed bebiendo la palabra agua de horchata. Lo mismo ocurre con la espiritualidad. No despiertas leyendo sobre el despertar. No experimentas la unión leyendo sobre la unión. Tienes que vivirlo, disolverte, ser. Y cuarto, lo más importante, vive, simplemente vive, con presencia, con conciencia, pero sin tomarte todo tan en serio, porque aquí está el secreto final que tanto le gustaba a Alan Watts. La vida es un juego, es una danza, es música, no es un problema que hay que resolver. Es un misterio para ser vivido. Cuando disuelves ese yo separado, cuando te das cuenta de que eres el universo jugando a ser tú, todo se vuelve más ligero, más fluido, más wu wei. Dejar fluir. Dejas de resistirte. Fluyes como agua que baja por la montaña, sin esfuerzo, sin control, simplemente sucediendo. Y ahí, en ese fluir sin esfuerzo, está la verdadera espiritualidad que el cristianismo perdió. La gracia, no como un concepto teológico, sino como una experiencia viva. Fluir con el Tao, con la voluntad de Dios, con el movimiento natural de la vida. Jesús tenía eso. Lo ves en los evangelios. Él fluía, no planeaba, no controlaba, confiaba, se rendía. Permitía que la vida sucediera a través de él. Pero la Iglesia transformó eso en un dogma de expiación, en un sacrificio planeado, en una teología de la cruz. Mató la espontaneidad, la gracia viva, el fluir natural. Y ahora lo sabes. Viste lo que se perdió. Entendiste cómo se perdió. Y te das cuenta de que no tienes que seguir perdido. Porque la verdadera espiritualidad nunca fue propiedad de ninguna institución. Siempre fue tu naturaleza, esperando ser reconocida. Así que deja de buscar, deja de esperar, deja de creer que tienes que ganarte lo que ya es tuyo y simplemente reconócelo. Eres expresión de lo divino. Ahora, siempre lo fuiste, siempre lo serás. No porque la Iglesia lo diga, sino porque es la verdad que Jesús vivió, que Buda vivió, que todos los despertados vieron, y ahora tú también lo estás viendo. A través del velo, más allá del dogma, directo al corazón del misterio. Bienvenido a lo que siempre has sido. Escribe en los comentarios, ¿sientes que tu tradición religiosa te escondió la verdadera experiencia mística? ¿Cuál fue el momento en que te diste cuenta de que la espiritualidad auténtica no está en las instituciones? Vamos a crear aquí una comunidad de buscadores
que eligieron la experiencia directa en lugar del dogma cómodo.